Bien, y ahora hablando del tren y todo, lo trajimos aquí a nuestro columnista Mauro Moschini. Hola, ¿cómo andas? Sí, no vine en tren. No, viniste en avión. No me pude colgar del tren ni nada. El momento que estábamos esperando. Sí. Pero bueno. Nuevamente aquí. ¿Cómo te trata la ustedes. lluvia, Mauro? A mí la lluvia no me inspira, la verdad. ¿No? No, qué sé yo. Bien. Bien, sí, qué sé ¿Todo yo. bien? Bacano. ¿Y el mundial? ¿Te inspira? El mundial. Más Y o menos. mirá, yo lo estoy mirando mucho por mi mujer. Que le mando un saludo. Hola, Clara. Hola, Miranda. Hola, Miranda. Que a mi hija y a Clara, mi mujer, ella está re ahí con el fútbol a full. Vamos, y Clara. yo la acompaño. Ella Muy me bien. futbolizó a mí. Ajá. Muy bien. Juega al fútbol en Ruca de Calcio, en Regina, un club muy lindo. Y sí, la verdad que alguna me doy cábala? cuenta de que me gusta el fútbol. ¿Te gusta? No me gusta tanto todo ese despliegue de Todo el circo. nacionalismo berreta, la verdad. Claro. No me copa tanto, pero es lindo ver los equipos, cómo van, qué van haciendo. Estoy preocupado por la escaloneta, la Sí, verdad ¿no? que no me parece que esté teniendo un desempeño ahí muy brillante, pero gana. Pero gana, logra ese No objetivo. enamora, así pero que- gana, así que bueno. Y Vamos eso a es lo ver. importante. Vamos en el que va. fútbol, ¿viste? Así que ¿Y y Clara tiene alguna cábala? sí. Yo le regalé a ella una vez para su cumpleaños una camiseta argentina. Sí. Y el Mundial 2022, que lo vimos juntos, y nos enteramos de que íbamos a ser papás, tipo, en ese momento, así que tiene una cosa así emocional lindo. muy linda. Eso es el fútbol. Sí. En el primer partido contra Arabia Saudita se puso esa camiseta. Nunca más se la puso. Básicamente, esa la Está acabo. guardadita Así ahí que en hoy el no. cajón de los recuerdos. Hoy Clara, por favor, no. No, la usa para jugar al fútbol, eso, pero bueno. Bueno. Así que sí. Bien. Pero bueno, hoy vengo Y ahora- a hablarles de libros en esta columna Sala de Ensayo. Y de este libro, a propósito de la reedición de un libro muy importante, muy lindo. Una novela, una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Los dueños de la tierra, de David Viñas. David Viña, por si no lo conocen, ahora vamos a ver unas fotitos por ahí. Es un narrador, dramaturgo, crítico literario y catedrático, porque estuvo en la universidad mucho. Nacido en 1927, igual que Rodolfo Walsh, que Gabriel García Márquez, que Mirta Legrand. Ahora estuve leyendo y ahí está. Creo que esa foto que estamos viendo en pantalla ahora la sacó Sara Facio, Ah, mira. la que hizo la famosa foto de Cortázar con el cigarrillo. Bueno. Nació en el 27, la generación que se llamó del boom o de los parricidas, o del... Él la llamaba la generación del Che. Bien. Y fue, como novelista, uno de los mejores de su generación. Quizás no el más influyente, o el que la influencia se nota más. En los 60, Viñas empieza a publicar en 55. Los 60 fueron su década como más fuerte. Ajá. Y después los 80. En los 60 el más influyente por ahí fue Cortázar en la primera parte. Yo diría que después fue Manuel Puig. Tuvo medio, con las novelas tuvo medio... Los dueños de la tierra, por ejemplo, se publica en el 58. Y bueno, ahora después vamos a hablar sobre la novela. Como dramaturgo, tuvo una obra muy exitosa que se llama Lisandro, del 73 creo. Que yo creo que Lisandro Aristimuño se llama así por esa obra de teatro. Porque vieron mira. que la familia de Lisandro es del teatro. Sí. Me suena que debe venir por ahí. Escribió también guiones de cine. Hay unas pelis en YouTube que están muy buenas. Recomiendo mucho El Jefe y Dar la Cara. Ambas películas cuentan con la actuación de Leonardo Fabio.
Y están muy buenas. Muy, muy buenas. Dar la cara está en una copia restaurada HD y hay otra también, una versión coloreada. Así que está qué bueno. interesante. Gratis está re bueno. en YouTube. Y después, como crítico literario y catedrático, ahí sí su influencia fue enorme y constante, sobre todo a partir del 84, cuando volvió del exilio para ocupar la Cátedra de Literatura Argentina 1 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ajá. Bien. Hay muchos de los referentes más importantes de la crítica literaria todavía, hasta estos días, se formaron con Viñas, o se formaron con gente que se formó con Viñas, y eso. Pero bueno, ya en los 60 también, por ejemplo, Josefina Ludmer, que es una crítica literaria quizá la más brillante de su generación. Ella se autodenominó siempre discípula de Viñas y fue como un antes y un después, porque Viñas iba a dar unos seminarios en la Universidad Nacional del Litoral, donde Ludmer se formó, y por ejemplo, y bueno, Sarlo también, Beatriz Sarlo ha hablado mucho, sobre todo después de que se murió en realidad, porque estuvieron peleados. No sé si vieron en YouTube el programa de los 7 locos, por ahí lo han visto. Sí. La gente lo ha visto, que estaba Beatriz Sarlo y que Viñas empezó a decirle: ustedes son todos unos caretas. Bien, No, así. no me diga, lo voy a buscar. Y Beatriz Sarlo dijo: no. Se sacó el micrófono, se levantó y se fue. Cosa que me parece que estuvo bien. Qué bien. O sea, en su defensa era lo que tenía que hacer, la verdad. Yo no tenía por qué comérsela. Pero bueno, hizo varios gestos así. Por ejemplo, le dieron la beca a Guggenheim en los 90, que es una beca que solo te la dan si alguien que ganó te recomienda, que fue Ricardo Piglia en este caso, y si vos mismo completaste una serie de formularios y de cosas y te presentás para que te den esta beca, que eran $25.000. ¿Bien? Wow. Y Viñas hizo todo el proceso, pero antes de que se la den dijo: no la quiero. Rechazó los $25.000, que no le venían mal porque no era un tipo que tuviera guita. Y bueno, ¿Esas becas vienen de Alemania? No, de la Fundación Guggenheim. Guggenheim era un millonario filántropo. Uh-huh. Hay un museo. O una millonaria. Claro, el Museo Guggenheim. Uno de los más conocidos. Sí. La ganó un montón de gente. La ganó Piglia, la ganó Saer, la ganó Fogwill, la ganó Sarlo. La beca Guggenheim, la beca Fulbright son de las más que dan más guita y que dan más prestigio. Y el tipo la rechazó. ¿La rechazó? Sí, dijo, sí. Un homenaje a mis hijos. La novela esta, yo no sé si la primera edición ya tiene esa dedicatoria, está dedicada a sus 3 hijos. 2 de sus hijos continúan desaparecidos. Fueron desaparecidos en los 70. Y bueno, es un autor súper porteño, pero me parece que hay pocos escritores argentinos importantes tan netamente porteños como Viñas, pero fíjense en esto que dijo en una entrevista que le hicieron en el 2005. Ajá. Lo tengo acá, yo el texto lo voy a leer. Yo cuando lo vi, esto está en un librito que sacó la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ajá. Es una entrevista que le hizo Susana Nani y dice: tanto la temática de los ensayos como de la zona de ficción de la obra de su obra, ¿no?, provienen de un núcleo fundamental. En este caso es la Patagonia. Los acontecimientos de los años 20 y 21 en la Patagonia eran en mi casa, tanto por mi padre como por mi madre, que murió siendo muy joven, un tema permanente de conversación. La temática de la Patagonia, años 20, como la temática de la Semana Trágica del año 19, se convirtieron en 2 mitos, 2 núcleos míticos, que después sería muy importante en su narrativa. Por ejemplo, o sea, sobre todo en este libro que ahora reeditó el Fondo Editor el Fondo de Cultura Económica, que se llama Los Dueños de la Tierra, del que vamos a hablar ahora. Los Dueños de la Tierra es una novela muy linda que se ocupa, como adelantamos ahí, de esta huelga famosa
que se conoce como la Patagonia, se conocieron primero como la Patagonia Trágica, porque sucedieron poco después de lo que fue la Semana Trágica, esa represión de unas huelgas en Buenos Aires, que fue muy sangrienta, y que, como es, bueno, después se le llamó así, después en el 28 hubo un libro que se llamó La Patagonia Trágica, que escribió un periodista que estaba en la zona, José María Borrero de apellido, no me acuerdo cómo se llamaba de nombre ahora, y hasta el 58 que Viñas publicó esta novela, mucho no había salido sobre estos sucesos históricos. No sé si conocen, por ahí vieron La Patagonia Rebelde, la película. Sí, hace mucho. Yo la vi anteanoche, no la había visto. Cuenta esa historia, bien, los obreros de Río Gallegos y los obreros de las estancias de Santa Cruz hacen una serie de huelgas para solicitar mejoras muy mínimas. Bien, hay un poema que leí la primera columna, la introducción de Liliana Calao Meli, que es un homenaje a estos obreros. Dice la tarde del sábado para lavar la ropa, que era una de las cosas que pedían. Y bueno, en un primer momento se firmó un convenio, parecía que se solucionaba, pero los estancieros no lo cumplieron y llamaron al ejército, y el ejército argentino hizo eso que ha hecho tantas veces, y murieron entre 1.200 y 1.500 obreros. Wow. En fusilamientos completamente irregulares y clandestinos y todo eso. Pero bueno, de esto ya se habló mucho. Ya está suficientemente discutido. Por ahí calculo que habrá cosas para agregar. Pero yo lo que quiero hablar es de estos dos personajes que tenemos acá en pantalla. Yuda Zinker y Vicente Vera. Según los imaginó el dibujante Dante Ginebra, para una versión de novela gráfica de la novela, que está muy buena, con adaptación de Kramer. Y yo quiero hablar sobre todo, hablar de que en la novela hay una historia de amor muy linda entre estos dos personajes, que están basados en la madre y el padre de David Viñas, de lo que hablaba en el fragmento que hablamos recién. Ajá. La mamá de David Viñas era Esther Porter, pero se había cambiado el nombre de Polinsky. Eran judíos de Odessa, que habían habían emigrado a Estados Unidos, pero la abuela tenía conjuntivitis y no pudieron bajar en Estados Unidos, entonces terminaron yendo a Argentina. Y bueno, Vicente Vera, de una familia criolla radical, de ahí de Buenos Aires. Y la historia imagina cómo fue el tema de ellos en Río Gallegos. Yo justo ayer googleando encontré unas memorias del hermano de Viñas, y donde, bueno, cuenta cómo fueron las cosas en la realidad. En la novela no son exactamente así. En la novela, por ejemplo, Yuda y Vicente Vera se conocen en Río Gallegos. Yuda es una maestra ahí en Río Gallegos, y de repente están en un baile de la sociedad, y vamos a ver cómo aparece este personaje, Yuda, cómo se le presenta al juez. Era un juez, esto me olvidé de contarlo. Tanto Vicente Vera, el personaje ficcional, como el padre de Viñas, fue enviado por Irigoyen a mediar en estos conflictos, y como juez, ¿bien? Y aparece en la Patagonia Rebelde el personaje, es un personaje muy, muy lateral, muy secundario. Tiene barba también, porque en esa época era raro que se usara la barba. Y bueno, a ver, vamos a ver si podemos poner el texto 1. Ahí está. Así empieza el capítulo donde aparece este personaje. Dice: Vicente terminaba de bailar con una de las hijas de O'Gorman cuando le tocaron la espalda y se volvió. ¿Así que se está dejando mimar por los estancieros?, le dice.
Era la señorita Singer y lo contemplaba con una sonrisa burlona. Vicente se desconcertó. El tono inusitado de esa mujercita. Encontrarla allí y que se le acercara como para reclamarle algo que alguna vez le hubiera prestado. Pero ella se sonreía con calma, sin ninguna urgencia. Así, ¿no? Tipo, era un juez, estaba ahí, y ella va y le dice... ¿Qué Así onda que vos? te estás dejando mimar por los estancieros de una, sin decirle Así hola, nomás. señor juez, ¿cómo anda? Nada. Pum. Palito. Claro. Se hacen, pero igual hay mucha onda entre ellos. Mucha onda. Mucha tensión sexual. Está muy bueno cómo se va construyendo la relación entre ellos dos. Y cómo responde el personaje de Vicente a todas estas cosas de Yuda. Es un capo el tipo, como sabe cómo ir respondiendo y todo eso, y se van enamorando. Y bueno, por ejemplo, en un momento tiene como una primera cita que van a andar a caballo. Y ella, Yuda, le tira la siguiente, que es el texto 2. Le dice, arriba del caballo, no están hablando. Porque ustedes de lo que necesitan que las mujeres se muestren blanditas, sumisas. Yuda hablaba con tiesura, sin mirar a los costados. No quieren gallos, prefieren monos blandos que no pongan resistencia. Y prefieren tener a su lado a una que se las aguante todas y se trague que son invulnerables. Son los que dicen que las intelectuales los secan, cuando en realidad les tienen miedo. Miedo de que les ganen en todo y miedo de que los engañen. Mejor dicho, se rectificó, cuando la mujer les gana una discusión, sienten que los engaña. Vamos, Yuda, pero sos mi ídola. Es muy gracioso. Ese diálogo es hermoso, como Vicente maneja muy bien la situación, la verdad hay que decirlo. No se achica, pero tampoco le pelea, es muy bueno. Y bueno, ella, ahí se van enamorando. Porque sabe que tiene razón, quizás. claro, y sí. Probablemente, sí, porque obviamente. ella le dice la posta, ¿no? Yo creo que es una... No sé si hay tantas novelas argentinas donde haya una historia de amor así como esa, ¿no? Después ella queda embarazada, se casan, hacen un viaje, todo. La novela está dividida en 3 partes. Ajá. La primera es la misión, que es como cuando Vicente empieza con Vicente que se encuentra con Irigoyen. Irigoyen le dice, es muy graciosa esa parte porque Vicente está esperando encontrarse con el presidente. Y recuerda toda la relación que tuvo con Irigoyen antes de que sea presidente y todo eso. Y está pensando, no le voy a pedir la embajada en París, el consulado en París. Demasiado. Voy a pedir un consulado en Hamburgo. ¿No? Porque piensa que le va a dar un puestito Claro. Irigoyen. Y resulta que Irigoyen le dice, te tenés que ir a Río Gallegos. Bueno, y ahí arranca todo el viaje de Vicente. Después hay un intermedio que es básicamente donde es prácticamente toda la historia de amor entre Vicente y Yuda. Y después otro capítulo que es la expiación. Pero bueno, hay algo de la obra de Viñas, de la que habla en el fragmento de la entrevista que vimos al principio, de la relación entre otra parte muy importante de su obra, la obra de crítica literario, de ensayo de crítica literaria, y la obra de novelista, de narrador. Y él tiene como un ciclo, o sea, cada novela se corresponde con un libro de ensayos. Bien, tiene otra novela muy buena que es Dar la cara, que es en la que se basa la película que les nombré antes, que se relaciona con el ensayo más famoso de él, que se llama Literatura Argentina y Realidad Política. En algún sentido se puede relacionar así. Después tiene una novela que se llama Hombres de a caballo, y tiene de la misma época un ensayo que es inconseguible. Yo lo quise conseguir en la Biblioteca Nacional cuando vivía en Buenos Aires, pero no se consigue, que se llama Argentina, Ejército y Oligarquía. Pues
Después, Hombres de a caballo es una historia de un militar argentino en los 60 que es hijo y nieto y bisnieto de militares, entonces recorre toda la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas. En el caso de Los Dueños de la Tierra, yo creo que el ensayo con el que se relaciona es este libro. Traje este porque la tapa, me enteré leyendo ahí unas cosas, fue idea de Viñas. En la tapa hay una moneda conmemorativa del centenario de la conquista del desierto. Y bueno, es un libro muy importante, salió en el 82, Indios, Ejército y Frontera. Yo creo que se pueden leer uno al lado del otro. No se ocupa solamente de la Patagonia, se ocupa también de lo que pasó en el Chaco, y en lo que se llamó, creo, la conquista del desierto verde o algo así, que fue, bueno, la invasión militar de todos esos territorios que también todavía no estaban bajo control del Estado argentino. Y bueno, un autor fundamental del siglo XX. Y sobre este personaje Yuda, iba a contarles algo que, como todos los personajes femeninos de Viñas en todas las novelas son así. Yuda es extremadamente viril. Y es más viril que los protagonistas varones. Los protagonistas varones son siempre medio atormentados, medio como conflictuados por una figura paterna muy fuerte y toda esa bola. Y siempre hay un personaje femenino que se las chanta, ¿no? Los desafían constantemente a los personajes, como desafía Yuda a Vicente, porque Vicente en un momento no sabe qué hacer. Bien, ayuda a los obreros, van y le dicen, mirá, están fusilando gente. Y Yuda le dice a Vicente, verá, escúchame, están fusilando gente, ¿qué vas a hacer? Y Vicente es como, no sé qué hacer. Manda un telegrama, no llega. Bien. Claro, porque él estaba encomendado por parte del gobierno nacional. Entonces, sí, bueno, ahí está toda la cosa todas histórica las contradicciones también que hay que ver, pero bueno. Yuda se muestra más viril que Vicente. Y yo creo que así le está mostrando que esa virilidad no es algo natural, sino ético. ¿Bien? Es algo, o sea, una manera de comportarse que se elige o a la que se debe recurrir para no dejarse someter o explotar. ¿Bien? Es como una performance que hace Yuda y los demás personajes femeninos de Viñas. Son mujeres que dicen, mirá, yo, que soy mujer, puedo ejercer una virilidad, un coraje, una valentía y una cosa así de choque, más que vos, que sos varón, ¿entendés? Ya hay algo ahí. Creo que también se puede decir que es como otra expresión de cierto machismo que hay en Viñas. Yo he escuchado decir, me acuerdo en la facultad, una profesora decir que era un misógino. Yo no iría tan lejos, pero ciertamente es machista en el sentido como muy centrado en una mirada masculina, ¿ven? Y bueno, Los Dueños de la Tierra, Indios, Ejército y Frontera, libros recomendados para leer hoy que está lloviendo. Muy buena recomendación. Se lo pueden bajar está en PDF, la novela está en PDF, una edición medio fea en PDF, pero el texto está. Y después, otro libro con el que quiero mencionar es un libro que editaron en 2021, no sé si pueden poner la foto, por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, de Villa Langostura, que compila trabajos de distintos investigadores, y uno de esos trabajos que me interesa nombrar y destacar es el de Hernán Escandizo. No sé si lo conocen, calculo que sí, que ahí tiene un trabajo sobre cómo estas huelgas de... Historiador, ¿no? Sí, un historiador que está trabajando hace años con el tema de la clase obrera en el Alto Valle de Río Negro, en la Nueva Patagonia, a principios del siglo XX, y hace un trabajo donde muestra cómo lo que pasó en Santa Cruz repercutió entre la clase obrera organizada de acá del Alto Valle de Río Negro.
Y bueno, me parece interesante también recomendarlo. Y Qué esa, me interesa esta, no sé si es una marca de estilo, escribir una novela, ¿no? Que tiene otros componentes seguramente que el ensayo, y a la par, seguramente que el ensayo tiene por ahí una posición más política respecto a las situaciones que la novela, obviamente, al Sí. ser una ficción. Es muy loco lo que pasa con Viñas. Viñas es un tipo muy de letras. Él era doctor en letras. Ajá. ¿Bien? Pero dentro del campo de las letras, él se caracterizó por tensionar la historia de la literatura y ponerla en tensión con la historia de la política. Básicamente, una historia de la política como lucha de clases, ¿bien? Y entendiendo el surgimiento del desarrollo de Argentina como el surgimiento y desarrollo de una clase, ¿bien? Entonces, en letras es un tipo como que siempre está metiendo la historia y siempre está jodiendo con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día que yo vi La Patagonia Rebelde, ves los 10 primeros minutos de La Patagonia Rebelde y lees el primer capítulo de Los Dueños de la Tierra y te das cuenta de la diferencia, la concepción del realismo de Viñas y lo literario, bien que era un tipo que se preocupaba por, no tanto por, se preocupaba por la historia, pero era un escritor del carajo, bien, y un escritor con un estilo muy reconocible. Hay un trabajo de Martín Coban muy bueno, donde hace todo un análisis estilístico y muestra eso, que había una preocupación por el lenguaje y por la literatura muy importante, que tenía tanto peso como lo histórico. ¿Bien? Vos ves La Patagonia Rebelde, está muy bien la película, pero los personajes son medio esquemáticos, ¿bien? Obviamente porque la película narra un montón de cosas y medio como que No va en el detalle. en la economía narrativa no hay mucho espacio para desarrollar tanto, pero bueno, son elecciones, ¿bien? En el caso de Viñas en esta novela, la preocupación histórica está. Hay 3 capítulos. Yo dije que la novela empieza con esta escena de Vicente esperando a Irigoyen. En realidad, antes hay 3 capítulos que tienen como título Un año, que son como introductorios y como que dan el marco histórico, pero están medio como al costado de la novela. Yo diría que no forman parte de la novela. Yo recomiendo, si empiezan a leer uno de esos capítulos y no se enganchan, pasen directamente al primer capítulo de La Misión. Y si querés reposar en la historia, con datos verídicos, digamos, del contexto, te vas al ensayo, ¿no? Lees la novela. Sí, te vas bueno, al ensayo, este ensayo no se centra en las huelgas. Yo creo que el libro sobre eso básico sigue siendo... acá está, el libro de Bayer, claro, que tengo acá. Esta es la versión resumida en un solo tomo de... para hacer analogías, ¿no? Entre Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Sí, es interesante. Uh-huh. A mí me pareció... no hay una sola mención a David Viñas en este libro. Me lo bajé digital y puse a buscar, que es lo más fácil, ¿no? Y puse David Viñas y no hay una sola mención a David Viñas, que, como les decía, hasta que apareció la obra de Bayer, que es muy buena y todo, había 2 libros sobre eso. El de Borrero y el de Viñas. Me parece un poco... No nombrarlo me pareció una omisión ahí un poco importante. Pasa lo mismo con el que recomendé antes de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer. No hay una sola mención. Habla también de esto que les decía, ¿no? Que dentro del ámbito de letras, a Viñas muchas veces se lo ve como un tipo que estaba relacionando la literatura, estaba más interesado por la historia que por la literatura. Claro. Pero después vas a un trabajo del palo de la historia y ni lo nombran, Claro. porque lo ven como un tipo de letras. Hay excepciones igual.
estaba leyendo un artículo en una revista, un artículo de Julio Esteban Besub, un historiador especializado en la historia indígena de la Patagonia, donde, por ejemplo, reconocía el valor del libro Indios Ejército de Frontera. Bien, hay reconocimiento, también hay historiadores que lo han leído y que les gusta. Sí, sí. A Tulio Alperín Dongui, por ejemplo, con el que Viña se peleaba mucho. Y es parte de los antecedentes también, le que uno gustaba tiene mucho. que tener que hacer un seguimiento de los antecedentes Sí. de quienes escribieron antes, Del tema que Claro. vos estás, sí. ¿no? No pasa nada, es una novela igual. Claro, Bien, no es que es una fuente histórica. claro. Claro. Pero no es una omisión tan grave, pero es como, dale. Pero Una un que le reconocimiento, tire, claro. claro, No pasa nada, una que le reclame. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que pasan y que de cómo se van organizando los distintos campos, ¿no? De la Claro. historia, de la literatura, y cómo una cosa, o sea, un autor circulando en un campo significa una cosa y un autor circulando en otro campo significa otra, ¿no? Toma otro sentido. Qué buen tema que trajiste, buenísimo. Bueno, gracias. ¿Ves? Vieron muchas ganas ahora de terminar de leerlo, que no lo había terminado. Qué muy hermoso lindo. poder leer todo Se eso. puede, mire, en esta edición, Yuda aparece en la página 91. Yo la empecé a leer por ahí, porque yo la leí hace unos años, y medio como que, ¿cómo le entro a esta Claro. novela? Me acordé de ese personaje, dije, bueno, voy a centrarme en eso, y arranqué a leer de la 91 para adelante. Y no te perdés de nada. Después la empecé a leer desde el principio, y nada, está muy bueno, porque hay personajes que aparecen al principio, dejan de aparecer completamente y aparecen al final. Hay una escena que está en la Patagonia Rebelde, cuando están todos los obreros en fila y viene un militar y le dice, ¿quién es Soto? ¿Dónde está Soto? Y nadie dice nada hasta que uno da un paso adelante y dice, yo soy Soto, y no es Soto. Una escena que recuerda a la de Espartaco, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Que fue una película también muy importante. Y en Los Dueños de la Tierra está una escena muy similar, pero es espectacular. No se la voy a spoilear porque ahí hay un personaje, un personaje del principio que aparece después. La profundidad, porque por ejemplo, la profundidad que le da a todos los personajes. Y también, bueno, salió una reseña de Fernando Bogado en página 12 muy linda sobre esta reedición, y él lo relaciona con el concepto de la banalidad del mal. Ajá. De Hannah Arendt, que fue a partir de unas crónicas que escribió sobre el juicio a Eichmann en Jerusalén, y creo que está muy bueno ese concepto para pensar algunas cosas, para pensar cómo retrata, por ejemplo, a los militares. Viñas. Y hay un personaje que se llama Ratti, que es un cabo, bien, un soldado de los que van ahí, y la profundidad que le da al personaje, que es un asesino, bien. Claro. Y yo creo que se puede entender como desde ese concepto, bien, porque Ratti es un tipo que está ahí haciendo su laburo, bien, pero hace unas cosas que son terribles. Pero la novela está muy buena y tiene una historia de amor y siempre tiene que haber una más. historia de amor en una novela, ¿no? Es como un estereotipo o no sé, sucede. la verdad no sé. La vida está llena No, de hay una amor. historia de amor en una novela, tanto la no. historia No de es un la estereotipo, está el Pero está amor bueno. en todo. Sí, tiene que haber una historia de amor. Está bueno, el amor siempre. Para pelearlo, perdón. No le tenga miedo al amor, loco. Vamos. Vamos, loco. No sean Comprometete con cagones. No sean cagones, loco. Eso, no sean cagones. Por eso las mujeres tenemos que estar así en todas las novelas, retándolos. Claro. Bueno, Y en la vida real también. en la vida real también, querido. Bueno, qué buena recomendación, muchas gracias. Y seguimos adelante porque nos están retando acá también. Sí, ya Sí. cortamos. Nos vemos, gracias, Mauro.